Muy buenos días, ¿cómo están del otro lado? Empezamos aquí en Radio Vox. Se presume culpable desde la ciudad de Rosario con 10 grados de temperatura. Un sábado gris, medio nublado, con amenazas de lluvia otra vez. Bueno, ayer un día lluvioso. Para estar en casa tomando mates y escuchando Se presume culpable. Bueno, acá en este programa siempre hablamos de temas vinculados a la justicia, especialmente a la justicia penal. Pero bueno, también hay otros temas vinculados a la justicia y en estos últimos tiempos hemos visto algunas resoluciones que, bueno, resultan un tanto llamativas. ¿Cómo son las elecciones? Si bien no nos involucramos demasiado en cuestiones políticas, todo tiene que ver con todo, ¿no? Como dijo alguien alguna vez. Y las decisiones que se están tomando en el ámbito judicial repercuten obviamente en la vida cotidiana de las personas. De esta manera podemos dar ejemplos como las medidas cautelares que ponen empresas y por ejemplo, ha pasado con la ley de servicios de comunicación audiovisual que no se ha podido aplicar en su totalidad por las medidas cautelares que interpusieron algunas empresas de medios para evitar desmonopolizar, ¿no? Y así podemos enumerar una cantidad de situaciones y que también tienen que ver con, por ejemplo, los precios de algunos servicios, como pueden ser vinculados también a estas empresas que interpusieron cautelares, como los precios de lo que pagamos en la factura de teléfonos, de cable, de telefonía celular, y así podemos hablar de muchísimos otros temas. Pero en lo concreto, en estos días, se ha resuelto interrumpir o suspender, mejor dicho, las elecciones en 2 provincias de la República Argentina, con lo cual es una medida que, si bien se habían interpuesto algunas cautelares para analizar los casos de las candidaturas a gobernadores de las provincias de Tucumán y San Juan, con Juan Mansur y Sergio Uñac como encabezando listas, el prestigioso jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, analiza en un texto que se publicó en el portal web La Tecla Ñ qué ha sucedido con estas medidas que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos, con 2 jueces que integran, quedó obviamente reducida a la mínima expresión la Corte Suprema, con solo 4 jueces que la integran. 2 de ellos, inclusive, nombrados por decreto por el presidente de la gestión anterior, el macrismo. Y bueno, en este contexto de suspender las elecciones a gobernador, el jurista Eugenio Zaffaroni analiza estas cautelares y que dictó, bueno, efectivamente la Corte en estos 2 casos. Recordemos que en Tucumán se suspendieron las elecciones y en San Juan solo se suspendió la categoría a gobernador. El resto de las categorías se realizaron con total normalidad. ¿Pero a qué viene todo esto? Porque esto no es casual. La suspensión de estas 2 elecciones en estas provincias tiene que ver con el triunfo en semanas anteriores del oficialismo en otras 3 provincias de la República Argentina. Entonces, vemos ahí cómo la intromisión de distintos poderes en otros, cuestión que es constitucionalmente errónea, porque hay una independencia de poderes en nuestro país, por eso vivimos en una república, es bastante llamativa. Entonces, ¿qué dice Zaffaroni? Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tribunal que está integrado por jueces. Obviamente, esto es más que obvio, lo puede saber cualquier persona. También es obvio que los jueces tienen la misión de resolver los conflictos que se les plantea. También pueden decidir si son competentes para resolverlos o si la competencia es de otros jueces. En cualquiera de los casos debe resolver, porque no puede quedar un conflicto jurídico sin solución, y recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la instancia superior a nivel nacional en la cual cualquier ciudadano puede llegar a reclamar.
porque bueno, si no lo solucionan en tiempo y forma, el caso lo dejarían librado a la fuerza y no al derecho, explica Zaffaroni. Se supone que los jueces no solo deben resolver los conflictos, sino también hacerlos en tiempo oportuno, antes de que el conflicto escale, adquiera mayores proporciones y perturbe más la convivencia democrática. Y aquí está el eje de la cuestión, la convivencia democrática, porque los jueces sirven para conservar la paz interior. Así lo describe Zaffaroni. Y bien lo hemos dicho también en el inicio de nuestro ciclo de Se presume culpable con el sociólogo Kevin Lehman, que hemos hablado largamente con él sobre la justicia, ¿no? Y su influencia en la vida cotidiana. ¿Y qué es hacer justicia? Es obviamente esta cuestión de tratar de conservar la paz social, garantizar la paz social. Y esto es que, bueno, no haya todos contra todos y que las cosas no se resuelvan con violencia o con algún otro método antidemocrático. Es para eso que el Estado tiene a estos funcionarios especializados y los dota de ese poder para decidir dentro del sistema de pesos y contrapesos que corresponde a la separación de poderes republicana de la que hablábamos en un principio. Todo esto no es más que una banalidad, dice Zaffaroni, porque comprende que cualquier ciudadano que haya cursado la escuela primaria y más si alguna vez fue al secundario, le explicaron en aquella materia instrucción cívica de qué se trata todo este tema. Bueno, en el caso, puntualmente, de las candidaturas de Sergio Uñac y de Juan Mansur, se le preguntó a los jueces si estos ciudadanos estaban habilitados para ser candidatos a gobernador y vicegobernador respectivamente en sus provincias. Recordemos que, bueno, uno de ellos ya había sido gobernador, pero pasaba a la categoría de vicegobernador, por lo tanto había un tema ahí de no saber si se podía, si no se podía. Bueno, se llevó a la corte. La cuestión había sido resuelta por las máximas instancias de esas provincias, es decir, por las justicias provinciales. Y quienes se oponían a esas candidaturas las llevaron ante los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, no existe en el caso ninguna discusión acerca de hechos que hubiese que investigar o esclarecer, dice Zaffaroni. Se trata de una cuestión de las que llaman de puro derecho, es decir, no había ninguna cuestión ahí de resolver como en otro conflicto donde había distintas partes y demás, solo si era constitucional o no, si correspondía o no. Y en esta oportunidad se resuelve limitándose a leer e interpretar la Constitución Nacional y las de las respectivas provincias, es decir, que había que resolver que no hubiese un conflicto allí, es pura y exclusivamente de derecho, en las leyes, que establece, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, no hay reelección de gobernador. Eso se ha discutido mucho y bueno, ha habido un gobernador que quiso modificar la Constitución justamente para la reelección, pero nunca se ha llegado a resolver esa cuestión y quedó ahí en stand-by. Este conflicto fue llevado a los jueces del máximo tribunal hace meses, mientras ya se había convocado a las elecciones. Se ponía en funcionamiento la preparación del proceso electoral, se desarrollaban las campañas políticas en ambas provincias, era de dominio público que se invertían recursos del pueblo de cada una de esas provincias para las campañas y que se estaba movilizando a la opinión como corresponde a toda elección democrática. Los jueces del máximo tribunal federal veían avanzar este proceso sin pronunciarse, es decir, sin decidir sobre el conflicto. Mientras tanto, seguían avanzando las campañas políticas y el proceso electoral con normalidad. Porque, bueno, la realidad es que no existía conflicto tal, sino que tenían que resolver sí o sí porque se había interpuesto una medida cautelar. Hubo tiempo más que suficiente, dice Zaffaroni, para que los jueces de la Corte Suprema puedan leer los textos de las constituciones de cada una de esas provincias e hicieran un análisis completo
como también para que con la actual celeridad propia de la electrónica recogiesen doctrina, precedentes jurisprudenciales nacionales y extranjeros para resolver la cuestión. Pudieron hacerlo incluso disponiendo del adorno de las citas más exóticas, dice. En el caso, podían haber resuelto declararse incompetentes y decir que ya estaba resuelta por los tribunales de las máximas instancias provinciales, como ya había sucedido, o bien declararse competentes considerando que se trataba de un caso federal y tomar una decisión acorde a criterio. En este último caso, sigue Zaffaroni, sería la de considerar que Uñac y Mansur podían ser candidatos o que no lo podían ser. No hicieron ninguna de las dos cosas, es decir, no se pronunciaron. Pese a ser público el proceso electoral que seguía avanzando conforme al cronograma establecido y se acercaba la culminación. 2 días antes de la veda fue la resolución que sacó la Corte. Es verdad, sigue Zaffaroni, que los jueces de la Corte no tienen términos para decidir y si bien podían no hacerlo, dejando pasar las elecciones y luego declarando que el caso había devenido abstracto, no era la mejor solución, pero quizá éticamente objetable, porque si no se les imponen términos es para que puedan ordenar y priorizar sus decisiones en relación a la gravedad y urgencia de los conflictos que llegan a ese máximo tribunal para resolverlos en tiempo oportuno y no de forma arbitraria, como suelen hacerlo, ¿no? Hay por ahí algunas causas que tardan un poco más y otras salen con una celeridad asombrosa. Pero bueno, ninguna de estas cosas la hicieron. Era notorio que el proceso seguía avanzando y era necesaria una solución, pero no habían decidido sobre la cuestión y bueno, el paso del tiempo era inminente que se iba a producir la elección sin ninguna resolución. Dispusieron de tiempo suficiente para resolver esta cuestión de puro derecho, pero no lo hicieron. Pero insólitamente decidieron suspender las elecciones provinciales 48 horas antes de que empiece la veda, interrumpir el proceso democrático en las mismas vísperas de esa culminación sin responder lo que se les preguntó, es decir, sin resolver el conflicto. En lugar de decidir la cuestión, resolvieron a mero título de medida provisional, es decir, cautelar, so pretexto de prudencia, algo que no tiene precedente por su imprudencia, remarca Zaffaroni. Interrumpir el proceso democrático, al parecer, para darse más tiempo para leer las constituciones, puesto que los meses anteriores no habían sido suficientes para meditar acerca de esa lectura y de la adecuada interpretación de sus textos y dar respuesta. Algo sumamente llamativo porque, bueno, cualquiera de nosotros, si lee las constituciones, tanto nacional respecto de lo que tiene que ver con las elecciones y esta cuestión que estaba para resolver la Corte, y leyendo las constituciones de cada una de las provincias, cualquiera de nosotros podría comprender sin ningún tipo de dificultad si estas candidaturas eran correctas o no y si podían ser candidatos o no para esas categorías las personas que lo estaban haciendo. Bueno, dice Zaffaroni, que no es bueno abundar en tecnicismos ni latines que pueden oscurecer el razonamiento, cuando las cosas son tan claras que bien pueden entenderlas quien nunca haya leído ni el más pequeño libro de derecho. Por eso las banalidades expuestas al comienzo, comprensibles de cualquier ciudadano, son suficientes para valorar esta decisión de los jueces. Y enumera una serie de puntos. Dejaron avanzar el proceso democrático sin resolver lo que se les preguntaba. Interrumpieron el proceso democrático en la inminencia de su culminación sin tampoco resolver lo planteado. En lugar de la medida cautelar que interrumpe el proceso democrático, podían haber resuelto el fondo, pero no lo hicieron. Los jueces de la máxima instancia federal, en lugar de usar el privilegio de no estar sometidos a términos
para priorizar y dar decisiones oportunas, lo usaron para no dar ninguna solución e interrumpir el proceso democrático en 2 provincias. Y este es el punto clave, interrumpir el proceso democrático en 2 provincias. Una Corte Suprema de Justicia de un país interrumpe el proceso democrático de 2 provincias, es decir, un poder que se está llevando puesta las instituciones. Creo que está en peligro la democracia en nuestro país, observando y analizando el comportamiento de algunos sectores de poder que pretenden llevarse puesta a la Argentina, a las instituciones, a la democracia y en definitiva a todos los ciudadanos que podemos llegar a estar en esa situación y llegar en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y o no obtener ningún tipo de respuesta, porque obviamente este máximo tribunal está ocupado en cuestiones políticas que hacen al ser democrático de un país, interrumpiendo un proceso ya más de 40 años de democracia en nuestro país y con una impunidad y un desparpajo realmente inusitado en connivencia con poderosos, con los poderes económicos también de nuestro país y en complicidad. Una cuestión gravísima que está ocurriendo en nuestro país y que es necesario que la sociedad, el pueblo, lo tenga presente, porque esto no es lejano a nuestra vida cotidiana. Elegir quiénes van a gobernar, quiénes van a representarnos, es un ejercicio democrático que debemos hacer respetar, que debemos conservar y que debemos abrazar. No podemos, porque cuando a veces escuchamos algunas personas pedir que vuelva la mano dura, que vuelvan los militares o que vuelvan esos momentos oscuros de nuestra historia, realmente es alarmante. Creo que pensar que los procesos democráticos son los mejores, pueden tener sus errores en determinados gobiernos y demás, pero la democracia es algo que siempre tenemos que defender, cueste lo que cueste. Entonces, la función de los jueces es garantizar la paz social, no interrumpir procesos democráticos. Y la obligación nuestra como ciudadanos de toda la sociedad es defender la democracia para siempre, para que no vuelvan esos resabios y disfrazados con otros trajes, ¿no? O con otros uniformes para llamarlo, digamos, metafóricamente. La importancia de esto es decir, de defender la democracia. En otro punto, Zaffaroni dice que el resultado es que el conflicto sigue sin solución. Bueno, ahora ya está algo resuelto. Y en síntesis, en lugar de resolver el conflicto con esta suspensión de las elecciones, no se hizo más que agravarlos. Y por otro lado, cita que la correlación de fuerzas políticas impida, quizás la correlación de fuerzas políticas impida que de momento el Senado Federal opere conforme al artículo 53 de la Constitución Nacional. Y esto es importante porque el artículo 53 de la Constitución Nacional, que viene hablando de la Cámara de Diputados y cuáles son sus obligaciones y demás, en el apartado que habla del Poder Legislativo, dice que solo la Cámara de Diputados ejerce el derecho de actuar ante el Senado, al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se entienden contra ellos por mal desempeño o por el delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de las 2/3 partes de sus miembros presentes. Y continúa, dice que la ciudadanía ya mismo puede opinar si lo anterior es la buena conducta prescripta
por el artículo 110 de la misma Constitución, que dice: los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones. Pero esto es muy importante: los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Mientras dure su buena conducta. ¿Y quiénes son los que evalúan si esa buena conducta continúa o no continúa? Los jueces, ya sabemos, bueno, se ha querido hacer una reforma judicial en este país y no se ha logrado por justamente este partido judicial que opera constantemente en contra de la democracia. Es importante remarcar en este sentido defender la democracia. La ciudadanía tiene que defender, tenemos que defender la democracia porque es el único sistema en el cual podemos expresarnos libremente. Así que bueno, esta es la reflexión que quería compartir con ustedes esta mañana y bueno, porque todos podemos llegar en algún momento a hacer un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y encontrarnos con esta situación. Bueno, hasta aquí con esta reflexión. Ya, Ariel, tenemos tanda. Bueno, entonces vamos a una tanda y luego venimos con otro tema y con una invitada especial hoy para charlar un ratito sobre otros temas.